Bienvenidos a otro vídeo más de Dummies Juegan a Juegos. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar del Lord of the Last. Así es, hace poco hicimos un vídeo reseña, te contamos nuestra opinión del juego. Os vamos a dejar aquí arriba en esta esquina el enlace directo por si os interesa verlo. Y os explicábamos a fondo de qué iba y un poco las sensaciones que nos daba. Así que en esta ocasión nos vamos a limitar simplemente a explicar de forma concisa y rápida las reglas y cómo se juega. Así que vamos a ello. Lord of the Last nos sitúa en el mundo de la Grecia clásica, pero con un rollo algo steampunk. Nuestro héroe legendario comandará sus ejércitos mientras que interactuamos con dioses, bestias ancestrales y otras epopeyas varias. Lord of the Last es un juego para jugar de 1 a 4 jugadores, pero el modo solitario no tiene nada que ver con el modo multijugador. Además existen varias expansiones con las cuales puedes ampliar el juego hasta 6 personas e incluso puedes introducir una variante de 1 contra todos. Pero nosotros nos vamos a limitar a explicar simplemente el modo multijugador de la caja base. Hasta 4 personas. Y para ello vamos a empezar montando el tablero, que lleva un ratito. Como te descuides te tiras más tiempo montando y desmontando la partida que en la partida en sí. El tablero tiene 2 caras. Tenemos que asegurarnos de usar la que tiene el indicador de templos. Colocaremos la carta de artefacto correspondiente a cada dios en su espacio correspondiente. Y encima, para que no se nos vuelen, la base de su monumento. Acto seguido, barajamos y robamos una carta al azar de templo. Y la colocamos en su espacio correspondiente. Y hecho esto, rellenamos el espacio correspondiente con la figura del oráculo de Delfos y el resto con templos normales. Es importante recordar que en caso de jugar menos de 4 jugadores solo usaremos 6 espacios de templo normal y dejaremos 2 huecos sin rellenar. Después barajamos el mazo de bendiciones y lo colocamos en su hueco. Y hacemos lo propio con el mazo de ataques de monstruo, el mazo de combate y el mazo de artefactos normales. Por último, barajamos el mazo de eventos y sacamos las 7 primeras cartas. Aquí tenemos que hacer un inciso. Imaginaros que en vez de esta carta, robáramos una cuarta aventura. Como solamente podemos tener disponibles 3 aventuras, esta última la descartaríamos y no robaríamos otra carta más en su lugar. Si en vez de eso robáramos otra carta más y ese monstruo ya hubiera aparecido, sí que la descartaríamos y meteríamos otra carta en su lugar. Y colocamos las aventuras en sus ranuras correspondientes del tablero con su ficha de aventura en la región correspondiente. Podéis encontrar el nombre de la misma junto con un mapita de ayuda fácilmente en la carta. Después colocamos igualmente los monstruos en el mapa y ponemos las cartas directamente en el descarte. Una vez montado el tablero se hace el setup de cada jugador. Entre todos se elige quién va a ser el jugador inicial y este elige su personaje favorito. Una vez hecho esto, escoge una mejora de ejército de entre todas las disponibles. Cogemos la base de dicho color para ponérsela a nuestro héroe y ponemos en nuestra zona de juego los 15 hoplitas y los 4 sacerdotes del color que nos corresponde. También hacemos la reserva de marcadores de control de nuestro color correspondiente, los tokens de acción usada y ponemos los indicadores de atributo en 1. Veis que estos son reversibles y es para indicar que hemos recibido una o más heridas. En el caso de recibir una herida, le damos la vuelta al marcador que queramos e independientemente de qué valor tuviéramos en ese atributo, en ese determinado momento quedará reducido a valor 1 hasta poder curar esa herida. Es importante señalar que los héroes, pese a sufrir heridas, no pueden morir, pero en caso de tener que añadir una cuarta herida en cualquier momento, dejaría de desempeñar la labor que estuviera haciendo en ese momento. Además, cada héroe tiene una capacidad especial a aplicar durante la partida y una ventaja inicial. En este caso, Aquiles empezaría con una velocidad de 2.
Por último, robamos una carta de combate y colocamos en la región donde elijamos a nuestro héroe junto con 2 soplitas. Repetimos todo este procedimiento cada uno de los jugadores en sentido contrario a las agujas del reloj, pero sin coincidir nunca en la misma región. El último jugador que coloque empieza a jugar su turno y una vez que lo finalice seguimos jugando turnos en sentido contrario a las agujas del reloj. Pues sí que efectivamente lleva tiempo el setup de la partida. Pues sí, yo a estas alturas ya me he comido medio muffin incluso. Ahora solo nos queda ver cómo ganar. Pues pasándolo bien y disfrutando de la partida con nuestros amigos, como si no. Vamos a ver las diferentes condiciones de victoria y antes de eso vamos a ver también algún concepto básico para entenderlo. Vamos a ello. El mapa se divide en naciones, que son las zonas del tablero que comparten el mismo color, y al mismo tiempo cada nación está dividida por regiones. Cada región nos indica su fuerza, que sería el número de hoplitas necesarios para conquistarla. Una vez lleguemos al mínimo, pondremos un indicador de control. Y aunque saliéramos de la región, esta ya quedaría controlada. También podemos ver en cada región si tiene un santuario, lo que nos permitiría construir un templo, o si tiene una ciudad, lo que nos permitirá reclutar y fortificarnos. Existen algunas regiones donde podemos encontrar ambos símbolos al mismo tiempo. También existen rutas marinas que nos permiten viajar por regiones sin conexión de tierra. Sabiendo esto, ¿cómo podemos ganar la partida? Existen 4 maneras diferentes de poderse hacer con la partida. La primera de ellas es si en algún momento controlamos 5 regiones con templo, independientemente de si están en naciones diferentes o no, o si los hemos construido nosotros o no. En ese caso, ganaremos la partida. La segunda manera de ganar sería controlando 2 naciones enteras. Esto en el caso de que estuviéramos jugando a 4 personas. Si jugáramos a 3 personas, tendríamos que controlar 3 naciones. Y en caso de estar solamente jugando 2 personas, tendríamos que controlar 3 naciones sin contar la azul. La tercera manera de ganar, y quizás la más fácil, es cazando a 3 monstruos a lo largo de la partida. Cada vez que matemos a uno, lo ponemos en nuestra zona de juego y cuando lleguemos a 3 hemos ganado. Por último, y quizás la manera más épica de ganar el juego, es cuando a lo largo de la partida se ha ido construyendo un monumento de manera íntegra y el jugador que controle esa región a los 3 turnos gana la partida. El primer jugador que construya la parte final de un monumento coge la carta de activación del mismo y pone 3 fichas de acción en cada una de las casillas. Desde ese momento, cada vez que ese jugador realice una acción especial, cogerá una de las fichas. Y una vez que coja la última, el jugador que controle en ese momento esa región, gana. Con esto ya sabemos cómo ganar y varias de las nociones básicas del juego. Ahora vamos a ver el funcionamiento del juego. El desarrollo es muy simple. En cada turno, cada uno de los jugadores puede hacer el número de acciones normales que él quiera, eso sí, solamente una vez cada una de ellas, y después de las acciones normales puede elegir hacer una de sus acciones especiales. Una vez que la realiza, le pone un token en la tablita del jugador de que ya ha realizado esa acción esa ronda y no la puede volver a hacer, y sería el turno del siguiente jugador. Hasta que alguien hace la acción de construir monumento, que en ese momento se quitan todas las fichas de acción que se hayan puesto y se activa la fase de eventos. Sí, así que vamos a ver una por una, primero las acciones normales y después las acciones especiales con detalle en qué consisten y cómo se realizan. Movimiento de héroe. El héroe puede mover un número de casillas igual a su velocidad. Si cayera en una casilla con aventura disponible,
Si quiere y si reúne los requisitos para entrar, se traslada directamente al track de aventura. Si reuniera las condiciones suficientes como para avanzar directamente al segundo o tercer puesto del track, lo podríamos hacer. En cuanto alcancemos el tercer punto del track, saldríamos de la aventura y apareceríamos en la misma región en la que la iniciamos. Durante todos los turnos podemos usar la acción de mover de héroe para avanzar un paso en el track. Es importante tener en cuenta que mientras que estemos en una aventura puede venir cualquier otro jugador en su turno y entrar en la misma e incluso adelantarnos. Una vez terminada la aventura, retiramos el token, adquirimos la recompensa, descartamos la aventura y el jugador que la ha realizado cogerá el token de gloria del color de la nación en la que se encontrase la aventura y lo pone en su tablero. Movimiento de hoplitas. Podemos mover a un número de hoplitas igual a nuestro valor de liderazgo de una región a otra adyacente. Y en caso de que hubiera hoplitas de otro ejército, se desencadenaría directamente una batalla. Pero veremos el funcionamiento de las mismas un poco más adelante. Recordad que si entráramos en otra región cuya fuerza igualáramos o superásemos, la controlaríamos directamente. Movernos también puede servir para fortificar una hoplita en una ciudad, lo que le daría un +1 de fuerza a esa unidad. Usar artefacto. También podremos usar un artefacto. Para usarlo, lo giramos. Podemos usar, al igual que el resto de acciones normales, esta acción solo una vez por turno. Con lo cual, si en la misma acción queremos girar más de un artefacto al mismo tiempo, podemos hacerlo. Pero no podemos hacerlo en 2 veces diferentes. Estos no los podremos volver a incorporar hasta que se lleve a cabo la acción construir templo, que veremos más tarde. Oración. Podemos enviar a un sacerdote de la reserva a un templo a rezar. Hay que tener en cuenta que cada templo tiene únicamente 2 huecos disponibles para ubicar sacerdotes. Si no hubiera hueco disponible, no lo podríamos ubicar ahí. Una vez hecho esto, en función del dios al que recemos y en qué fase se encuentre su monumento, obtendremos la recompensa correspondiente. Estas son todas las acciones normales que podemos hacer al menos una vez cada una de ellas. Luego podremos hacer solamente una acción especial. Sí, vamos a ver cuáles son y cómo se llevan a cabo. Acciones especiales. Prepararnos. Podemos o bien curarnos 1 de daño, robar una carta de combate o reclutar un hoplita en la región en la que se encuentre el héroe. Este podría entrar directamente fortificado en la región. Podemos elegir cualquiera de estas 3 acciones y realizarla 1 o 2 veces. Es decir, podemos hacer 2 repitiendo una de esas 3 o 2 diferentes. Podemos curarnos 2 de daño o reclutar 2 veces o coger 2 cartas de combate. Cazar. Siempre que estemos en la misma casilla que un monstruo, podemos realizar esta acción, pero veremos un poco más adelante cómo hacerlo con detalle. Usurpar. Si tenemos una ficha del color de la región que se encuentra nuestro héroe, el jugador puede tomar automáticamente el control de esa región. Si hubiera otros hoplitas previamente en esa región, tendrían que retirarse, pero sin sufrir bajas. Y automáticamente, y en cualquiera de los casos, podemos reclutar a un nuevo hoplita, que puede entrar directamente en la región o en la región fortificado. Construir templo. En una región con santuario que controlemos, podemos construir un templo. Al construir un templo, añadiremos a un sacerdote a nuestra reserva de sacerdotes. Y además, si destapásemos una casilla de reparto, tendríamos que robar un número de carta de bendiciones igual al número de jugadores más 1. Elegiríamos una y le pasaríamos el resto al jugador que se encuentre en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, a la derecha. Y así hasta que todos los jugadores hayan cogido al menos una. Reclutar.
reclutaríamos a 2 hoplitas en cada ciudad que controlásemos. Ciudad. También podemos reclutarlos directamente fortificados. Recordad que en ningún caso podemos desplegar a más de 15 hoplitas. Si desplegamos nuestros 15 hoplitas que tenemos en la reserva, no podríamos reclutar más. También en caso de que reclutáramos en Laconia, también conocido como Esparta, en vez de reclutar 2, reclutaríamos 4. Y cuando nos fortificamos, en vez de tener una bonificación de +1 a la defensa, tendríamos una bonificación de +2. Marchar. Movemos cualquier cantidad de hoplitas desde una región a otra adyacente. Y por último, construir monumento. Elegimos cuál es el monumento que queremos construir y añadimos una pieza del mismo. En ese momento todos los jugadores retiran todos los sacerdotes localizados en cada uno de los monumentos. Estos sacerdotes se descartan, no vuelven a la reserva de cada uno de los ejércitos. Y la persona que ha realizado la acción de construir monumento recibirá para su reserva de sacerdotes un número igual a la cantidad de templos que esté controlando, en este caso 2. No os quepa duda que esta jugada hará que todos vuestros amigos os quieran mucho más a lo largo de la partida. También retiraremos todas las fichas de acción usada que tengamos sobre nuestro tablero e incorporaremos de nuevo los artefactos para volverlos a tener disponibles. Realizado todo esto, hemos terminado toda una ronda de juego e iremos a la fase de monstruos. El jugador que realiza la acción especial de construir el monumento, y que seguro que con ello además se ha ganado el cariño del resto de jugadores, no contento con esto, va escogiendo a su elección cada uno de los monstruos en juego. Por ejemplo, este, en cualquier orden que queramos. Y va tirando un dado por cada uno de ellos. Pueden salir varios resultados. Este primero no pasaría nada. Con este nos moveríamos a una región adyacente y es el jugador que se ha ganado el cariño de todos el que decidiría a qué región moverse. También nos puede salir este resultado que hace que se active el ataque especial de región del monstruo, que veremos más tarde. Y por último puede salir este resultado, en el cual será también el jugador que tira el dado el que decida si o bien mover al monstruo o bien activar la capacidad de ataque de región, según le venga mejor a él o mejor aún según le venga peor al resto. Con esto hemos terminado la fase de monstruo y pasaríamos a la fase de eventos. Después de activar todos los monstruos, robamos una carta de eventos. Aquí pueden suceder varias cosas. Lo primero que puede pasar es que robemos una carta de aventura. Si tenemos un hueco de aventura disponible, lo colocamos junto a la ficha de aventura, en la región indicada. Pero si no tenemos hueco, la descartamos y no robamos ninguna carta de evento adicional. También al robar una carta de eventos, podemos robar una carta de monstruo. La carta nos indica en qué región se encuentra y en el mapita encontramos la localización. Si el monstruo que robamos ya estuviera en el tablero, no tendríamos que robar una carta de monstruo adicional. Simplemente lo que pasaría es que este monstruo evolucionaría. Pondríamos la carta debajo de la tarjeta del monstruo, lo que le añadiría o heridas nuevas o habilidades nuevas. Esto lo veremos con más detalle en el apartado explicativo de la caza. Pero no hemos explicado cómo se cazan los monstruos. Efectivamente, vamos a verlo ahora. Vamos a ver cómo funciona la caza, pero antes vamos a ver un poco cómo son las fichas de los monstruos. Nos muestra el ataque especial, que sucederá en caso de recibir un ataque de monstruo que indique que se activa el ataque especial. El ataque de región, que si recordáis en la fase de monstruo, si nos salía este resultado con un monstruo en concreto, activará su ataque de región particular. Y la recompensa,
que es el artefacto que si conseguimos derrotar totalmente al monstruo, podemos tener opción de adquirir. También, como dijimos, los monstruos podían evolucionar si salía una carta de evento de un monstruo que ya estaba en juego. Pondríamos aquí la evolución debajo y tendría 2 casillas adicionales de heridas o cualquiera que sea el efecto de la evolución que nos venga indicada en la carta. Y la pondríamos aquí abajo, en la parte de abajo de la ficha. Recordad que para iniciar la acción de caza, nuestro héroe ha de encontrarse en la misma región que el monstruo al que vamos a cazar. Imaginemos que yo, por ejemplo, soy muy precavido y ya tengo 4 cartas de combate en la mano. Al inicio del combate vamos a robar un número de cartas de combate igual al atributo de fuerza de nuestro héroe. Pongamos que es 3 más. Tendríamos un total de 7. Las reglas del juego nos dicen que únicamente podemos tener como mucho 4 cartas en todo momento en la mano, excepto en la fase de caza. Aquí sí que podemos superar durante el proceso ese límite establecido. Entonces, en la primera fase de caza el héroe atacará y deberá de infligir al menos una herida. En caso contrario, la caza termina de inmediato. ¿Cómo hacemos las heridas? Buena pregunta. Para ello debemos gastar cartas con la clave correspondiente a cada parte del monstruo. Por ejemplo, podemos gastar esta carta de aquí, que tiene el símbolo de espada, para unirla con esta y causar aquí una herida, poniendo un indicador de herida. O esta de aquí para poner una herida con este otro símbolo correspondiente. También hay algunas cartas como esta que nos indican que se pueden usar como comodín y puede infligir una herida de cualquier tipo. Y en general algunos tipos de carta también nos indican que se pueden utilizar 2 de esas mismas cartas para infligir cualquier tipo de herida. Por ejemplo, podríamos usar 2 espadas de combate, si las tuviéramos, para infligir una herida de maza que no nos ha tocado ninguna. Podemos hacer todas las heridas que queramos durante esta fase de la caza. Incluso podríamos terminar de matar al monstruo en una sola fase. Las cartas que vamos usando se van descartando. En el momento que nos quedemos sin cartas o simplemente decidamos dejar de seguir jugando cartas, entraremos en la segunda fase de caza, en la cual el monstruo ataca al héroe. El jugador a la izquierda del que está cazando roba 2 cartas del mazo de ataque y elige una de las 2. Entonces el héroe puede decidir defenderse o no. En caso de defenderse, el héroe puede jugar cualquier cantidad de cartas en su mano, cuyo valor suma una cantidad igual o mayor que la del ataque del monstruo. Es decir, un ataque de 4 tendría que jugar, por ejemplo, estas 2 para, como mínimo, igualar el ataque. Si lo consigo, la carta de ataque de monstruo no tendrá más efecto. Ahora bien, descartaríamos estas 2 cartas y descartaríamos el ataque de monstruo. Y volveríamos a robar 2 cartas nuevas de combate y empezaría otra vez el turno de los ataques del héroe. Pero en el caso de que hemos decidido no defendernos o simplemente no podemos hacerlo, se resolvería el efecto del ataque del monstruo. En este caso nos infligiría 1 de daño o cualquier otro efecto que nos indique la carta de ataque. Y en vez de robar 2 cartas, robaremos únicamente una carta de combate. Este proceso se repite hasta que el monstruo reciba la última herida o bien el héroe en su fase de ataque no realice ninguna herida. O, en el peor de los casos, sobre todo para el héroe, que reciba un 4º punto de daño. En caso de abandonar la caza, si es posible, el héroe recibirá una herida adicional y además todas las heridas sufridas por el monstruo permanecerán. Hay algunas heridas que, como veréis, tienen el símbolo de artefacto o de sacerdote. Si hubiéramos causado herida en alguna de ellas, al final del combate tendríamos la opción de coger alguna de las 2 como recompensa.
pero nunca podemos coger más de una recompensa, es decir, o cogemos el artefacto o cogemos el sacerdote, que pasaría a nuestra reserva, pero nunca los dos. Y si hubiera varias heridas que hemos hecho a varios artefactos o varios sacerdotes, igual, solamente podríamos optar a una recompensa. En el caso de que hubiéramos acabado con el monstruo entero, podríamos decidir a optar por cualquiera de estas recompensas o la recompensa especial, el artefacto propio de dicho monstruo. Pero como decía, nunca es acumulativo. Tendríamos que decidir el artefacto normal, el artefacto propio del monstruo o el sacerdote. Pero además cogeríamos la ficha de gloria del mismo color de la nación en la que se encontrase el monstruo. Si esta ficha ya estuviera en posesión de otro jugador, pues mala suerte, habérselo currado más, tú te has cargado la hidra, ahora está en tu mano, está en tu poder. Bueno, enhorabuena, con esto ya habéis aprendido todo lo necesario para poder jugar al Lord of Hellas. Pero no has explicado las batallas. Vamos a explicar cómo son las batallas. Si usando la acción mover hoplitas o utilizando la acción especial marchar entrásemos en una región ocupada por hoplitas enemigos, automáticamente se desencadenaría una batalla. Cada jugador tendrá un valor de fuerza igual al número de hoplitas que controle, contando con un adicional si uno de estos está fortificado. Hay que recordar que excepto en el momento de la caza, durante toda la partida podemos tener un máximo de 4 cartas de combate en la mano. A partir de ahí, empezando por el jugador defensor, los jugadores se turnan para ir jugando de una en una las cartas de combate de su mano. El jugador suma el valor de fuerza de la carta al valor total del ejército y resuelve el efecto que pudiera indicar esa carta en ese mismo momento. Por ejemplo, en este caso hemos jugado fortificación, que nos indica que si estamos defendiendo una región que tenga una ciudad o a Esparta, suma 2 a tu fuerza del ejército. Como es nuestro caso, que estamos en una ciudad, con lo cual tendríamos un valor total de fuerza de 3, más 1 por el hoplita fortificado, más 1 por la fuerza de la carta y más 2 por el efecto de la misma, lo que hace un total de fuerza de ejército de 7. Ahora sería el turno del jugador atacante, que va a jugar un ataque feroz. Hasta el momento tendríamos un valor de fuerza de ejército de 4, más 3 por la carta. Pero en esta ocasión la carta no tiene ningún efecto adicional. Un total de 7. Ahora sería de nuevo el turno del ejército defensor para poder jugar cartas adicionales. Vamos a suponer que o bien no le queda más cartas, o bien decide, por la razón que sea, no jugar más. Con lo cual pasaría, volviendo a ser el turno de jugar cartas del ejército agresor. Como ambos ejércitos presentan un valor de 7, empatarían, y en caso de empate, gana el ejército defensor, por lo que va a decidir jugar una carta adicional, ataque por el flanco, que tiene un valor de 2. Con esto ya estaríamos superando en fuerzas al ejército defensor. El ejército defensor, como ya ha pasado, no podría jugar más cartas, con lo cual ha perdido la batalla. El equipo perdedor automáticamente pierde una hoplita. Y además se verá obligado a replegarse a una región en la cual no haya ni hoplitas enemigos, ni sea una región bajo el control de otro jugador. Con lo cual nuestra única opción sería retirarnos aquí. En el caso de que, por ejemplo, esta región sí estuviera bajo control enemigo y no tuviéramos dónde escapar, todo nuestro ejército sería aniquilado. También ambos ejércitos perderán tantos hoplitas como símbolos de baja tengan las cartas que hayan jugado y que nunca podrán exceder al número de hoplitas con los que se estaba participando. En caso de que el jugador ganador se quedase de esta manera sin hoplitas, aún así obligaría al defensor a retirarse. Y si fuera el jugador atacante el que perdiese la batalla, tendrá que replegarse a la región desde la que atacó. Bueno, y con esto ahora sí, sabemos todo lo necesario para poder jugar al Lord of Hellas. Todo menos un pequeño detalle que no sabía dónde meter en el tutorial, así que lo voy a decir ahora de la manera más natural posible. Os preguntaréis qué es lo que pasaba con el artefacto ese propio de Dios que metíamos al principio en el setup debajo del monumento del Dios.
¿Quién tiene el control de ello? ¿Cómo lo utiliza? Muy fácil. El jugador que en cualquier momento entre en control de la región donde está el monumento, automáticamente coge la tarjetita o debajo de la escultura del dios, o si la estaba controlando, jugando alguno de los otros jugadores porque previamente tenía el control de esa región, pues se la arrebata de sus frías e inertes manos muertas. Y es así de fácil. Con esto sí que yo creo que no me dejo nada, y si me he dejado algo, nos lo comentáis y luego lo añadimos abajo en los comentarios del vídeo. Esperamos que os haya gustado el vídeo y os haya resultado útil. Sí, recordad que tenemos cuenta en Instagram, os vamos a dejar la información de nuestras redes aquí en la información del vídeo, y para cualquier duda que tengáis de este o cualquiera de los juegos que hemos sacado, o cualquier comentario que nos queráis hacer, estamos encantados de que nos veáis. Y como siempre, dadle a like, compartir, suscribiros, que eso nos ayuda mucho y nos hace mucha ilusión. Y no cuesta nada. Sí, así que ahora cuando salgan los daditos de aquí, le dais y os suscribís, y así podéis ver el resto de vídeos que vayamos sacando. Así que nada, muchas gracias chicos y nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego.